El día de hoy veremos el capítulo 10 respecto al riesgo e incertidumbre. Los modelos de riesgo para tomar decisiones son aquellos que consideran y miden los riesgos de los escenarios futuros. Sin embargo, estos no ven la rentabilidad del proyecto con la exactitud. Y para la toma de decisión de aceptar o rechazar deberá basarse en aspectos como los que vemos acá: el origen, impacto, la reacción y el capital humano. El origen consiste en la rentabilidad de la inversión. El impacto es de no ocurrencia de alguna variable. Es la reacción de los competidores que intentan imitar u ofrecer sustitutos. Y el capital humano, que buscarán mejores remuneraciones. Por esto, los objetivos de los modelos de riesgo son medir el impacto que podrían causar con los resultados y reaccionar tomando acciones y medidas para enfrentar la incertidumbre. Bien, ¿qué factores vamos a tomar en cuenta? ¿Qué tan tolerantes vamos a ser al riesgo? ¿O qué tan tolerante es el proyecto al riesgo? 2. La posición financiera del inversionista. ¿Sí? ¿Qué tan dispuesto está a tomar ese riesgo? Va amarrado del primero. El número 3. Plazo de recuperación de la inversión. Es decir, en cuánto tiempo estamos dispuestos a recuperar esta inversión. 4. Diversificación de otras inversiones. ¿Sí? 5. Disponibilidad de recursos físicos, financieros. Y 6. Edad y personalidad del inversionista. Entonces, para analizar el riesgo e incertidumbre, primero definámoslo. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un hecho y o evento positivo o negativo. Y la incertidumbre, eventos futuros a lo que es posible asignar una probabilidad. ¿Sí? Para poder analizar el riesgo e la incertidumbre, los proyectos con incertidumbre se pueden medir por medio de las siguientes herramientas. Número 1. El análisis de los escenarios posibles. Análisis de los puntos críticos en esos escenarios posibles. Y 3. La simulación de los puntos críticos y la simulación de los escenarios. Por otro lado, en el caso de la simulación podemos clasificar dos procesos. El primero es el determinista. Se denomina deterministas los procesos que, ante un mismo cambio en el valor de las variables, dan el mismo resultado. Por ejemplo, el análisis de escenarios como primera variable y el segundo, el cálculo de puntos críticos. Estos dos modelos difícilmente se pueden validar en forma objetiva, sin embargo generan información para ayudar al proceso de toma de decisión. Lo importante es reconocer que cada individuo manifiesta preferencias particulares y diferencias de riesgo-recompensa. El segundo es la simulación aleatoria. Esta se denomina como aquella donde no se puede predecir el resultado, ya que depende de la distribución de probabilidades de cada variable y del valor probabilístico que asuma en cada análisis. La variable que se toma en cuenta es la simulación. Sí, importante mencionar también que los modelos deterministas difícilmente pueden validarse de forma objetiva. ¿Sí? Para la toma de decisión en el proceso de simplificarlo, podemos considerar algunos criterios. Son 4 los que mencionamos en esta oportunidad. El primero de ellos, la dominancia. Cuando en todos los escenarios el resultado esperado de una alternativa X es mejor que el de la otra Y. El número 2, nivel de aspiración. Se define un nivel de aspiración y después se busca aquel que maximice la probabilidad de alcanzarlo. ¿Sí? ¿Cuál es el factor que maximiza ese nivel de aspiración? Y el número 3, el valor esperado. Este va en función de la probabilidad asignada a cada escenario y el resultado del proyecto. El proyecto que queremos o el resultado que queremos alcanzar en el proyecto. Y el número 4 es la equivalencia de certeza. Es el que corrige el resultado del valor esperado por un coeficiente
de adversión del riesgo. Además, los riesgos se pueden tipificar en dos: el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático, o conocido también como riesgo de mercado, es el riesgo que es imposible de diversificar, ¿sí? Lo calculamos con el coeficiente beta, es aquel que indica la relación entre el riesgo sistemático y la inversión del promedio del mercado, donde BI es la beta del sector y la R sub I la rentabilidad observada en el sector I. R sub M, la rentabilidad del mercado, generalmente se calcula como equivalente a la rentabilidad promedio del mercado bursátil. Y vemos acá la fórmula o la ecuación para este caso. Por otro lado, el riesgo no sistemático se puede minimizar con la diversificación. Los modelos de mercado miden los posibles escenarios futuros, mas no la rentabilidad con exactitud, como vimos al inicio de la presentación. Por lo que la decisión de aceptar o rechazar deberá basarse en aspectos como: vemos la ecuación ahí y vemos que la R es el rendimiento total, E por R es el rendimiento esperado, y E y M, o epsilon y M, son las partes no sistemáticas y el sistemático de la parte no esperada del rendimiento. Simulación de Monte Carlo. El modelo de simulación de Monte Carlo es aquel que va a generar numerosos resultados que pueden tomar el BAN del proyecto o el TIR si a cada factor que condiciona el flujo de la caja se le asigna aleatoriamente un valor probable de ocurrencia. Entonces, para hacer una simulación de Monte Carlo hay que tener claro 4 aspectos. Uno, que vamos a tener que utilizar supuestos de entrada, es decir, la definición de la distribución de probabilidades asignada a la ocurrencia a cada uno de los factores. También tenemos supuestos de salida. Aquí pues se selecciona un valor para cada factor, se obtiene una proyección para el BAN o para la variable que se desee simular. Algunas consideraciones importantes es que la simulación de Monte Carlo es un método estadístico y por ello se van a desarrollar a través de la generación de variables aleatorias. Y el objetivo de hacer una simulación de Monte Carlo es que permite determinar hasta qué punto las determinadas valoraciones de un proyecto son realmente realistas. Entonces, simulación de Monte Carlo. Ahora vamos a explicar con un ejemplo práctico. Construir un modelo de Monte Carlo es bastante sencillo, pero primero, antes de explicar cómo se hace, vamos a repasar algunos conceptos que son muy importantes. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un modelo de Monte Carlo, como dijimos, es un modelo estadístico matemático en donde se usarán números aleatorios y probabilidad para tratar de entender el riesgo de este modelo, es decir, del flujo de caja en la realidad. Entonces vamos a suponer que algunas celdas van a estar bajo nuestro control, pero otras no. Por ejemplo, las que no están bajo nuestro control son las fuentes de riesgo y son las que van a estar sujetas a perturbaciones aleatorias. Entonces los pasos o elementos de un flujo de modelo de Monte Carlo son 5. Uno pues es el modelo, que en este caso va a ser un flujo de caja, las variables aleatorias o de entrada, también conocidas como variables de insumo, las variables de salida, luego se corre la simulación y se toma una decisión. Las variables involucradas en un modelo de Monte Carlo son las variables de entrada, es decir, las input, y las variables de salida, las output. Las variables de entrada son las variables de las que no tenemos ningún control y la mejor forma de escribir una variable aleatoria es por medio de su función de distribución. Es decir que las variables de entrada van a ser la fuente de riesgo de la simulación. Y lo que vamos a hacer es escribir su comportamiento por medio de una función de distribución. Luego están las variables de salida. Las variables de salida son las que tenemos pleno control. Es decir, las variables de salida van a ser las celdas que contengan fórmulas que las van a atar a otras celdas. Por ejemplo, en el caso de la evaluación financiera pueden ser métricas de desempeño financiero, como el BAN o el TIR.
En este caso vamos a usar el van. Y lo que queremos es saber cómo se va a comportar el van o el TIR en distintos escenarios probables. ¿Qué vamos a lograr? Queremos entender los riesgos asociados con una situación de negocio. También queremos estar mejor preparados para la toma de decisiones y queremos tomar una decisión más informada. Bueno, ya que hemos definido qué es un modelo Monte Carlo y cuáles son las variables implicadas, vamos a hacer el modelo Monte Carlo. Para este ejemplo, lo primero que vamos a hacer es construir un flujo de caja. En este caso, construimos un flujo de caja del año 2014 al año 2020. Entonces, pues esta es la parte del flujo de caja. Esta. Luego, incluimos otras variables como las condiciones del mercado, las actividades de ventas y los costos de producción. Como dijimos, las variables de salida son aquellas de las que tenemos pleno control y van a estar atadas a otras variables. Entonces, aquí, como podemos ver, el valor presente neto está con la fórmula de BNA. Está atada pues al flujo de caja. Esa es nuestra variable de salida, que es la variable de rentabilidad, ¿no? Una variable financiera con una tasa de descuento del 10%. Luego, nuestra variable de entrada va a ser el costo unitario en este ejemplo. Porque nuestro costo unitario pues está atado a las condiciones de mercado, por ejemplo, a la tasa de inflación. Por ejemplo, yo aquí tengo mi precio. Mi precio está condicionado a que va a ser el costo unitario más un margen de 45%. Es decir, que entre mayor sea mi costo unitario, menos competitivo va a ser mi precio en el mercado con respecto a otros competidores. Y entre más bajo sea mi costo unitario, más competitivo y más agresivo puede ser yo con mis estrategias frente a otros competidores del mercado. También aquí pues está condicionado a que vamos a crecer un 10% anual de ventas y a una tasa de inflación del 3.2% anual. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar la media de la desviación estándar, porque vamos a utilizar estos datos para sacar las variables aleatorias. Entonces, como dijimos, la variable de entrada, que es la que no tenemos control, que es nuestra fuente de riesgo, es el costo unitario. Necesitamos sacar de nuestra variable aleatoria la media y la variación estándar. Entonces esto lo vamos a sacar. Yo aquí lo calculé con datastat, megastat, pero lo voy a calcular otra vez para que vean cómo se saca. Entonces me voy a datos, megastat, descript statistics. Ya tengo seleccionado acá los precios de los costos unitarios, la media, la varianza y la desviación estándar. Ok. Entonces automáticamente Megastat me va a generar un informe en base a los datos seleccionados. Aquí está. Y esto que tengo acá es lo que pedido acá abajo, que dice que mi media es 22.7534. Mi desviación estándar es de 1.3404. Entonces ya con estos datos puedo proseguir a realizar mi modelo de Monte Carlo. Entonces voy a usar un programa que se llama Simular, pero pueden utilizar otros programas como por ejemplo RISC, que es otro modelo muy conocido para hacer modelos de Monte Carlo, y en este caso usar Simular. Voy a seleccionar el 21, que es mi valor de entrada, y le voy a dar. Entonces luego selecciono pues una distribución normal y le pongo luego selecciono la media, que es la que definí acá anteriormente, la desviación estándar, le doy pintar celda y aceptar. Listo. Como pueden ver, me lo va a cambiar porque ahorita está formulado. Entonces lo siguiente que yo tengo que hacer
es formular mi variable de salida. Entonces voy a dar variable de salida. Voy a poner la versión muy bonito y aceptar. Ok. El paso es súper fácil. Le voy a dar a simular. Y me va a preguntar el número de iteraciones que yo quiero efectuar. Para este caso en concreto, que es académico, yo voy a hacer 1000 iteraciones. Pero para un proyecto de la vida real, lo recomendable es hacer 10.000 iteraciones. Porque uno puede tener el ban y el TIR, compararlos con muchas más variables aleatorias, con muchos más escenarios, y para la toma de decisiones es mejor tener mayor número de iteraciones. En este caso voy a usar 1000 y le voy a dar actualización de la hoja de cálculo en tiempo real. Le doy simular y va a comenzar a correr el programa, ¿no? Y lo que pasa aquí es que va a correr las 1000 iteraciones. Aquí en la parte inferior dice iteración número, ahí te va por las 70 y tengo que esperar hasta que el programa termine de correr. Ok, yo aquí ya terminé mi simulación, ya se terminó de generar, entonces le voy a dar a aceptar. Entonces ahora el siguiente paso es que le voy a dar generar informe de todas las variables de Excel, ¿sí? Y luego me voy a ir a mostrar histograma de la variable número 1. Entonces yo aquí pues le voy a dar barra. Pasa algo bien interesante. Por ejemplo, yo acá le doy clic, tengo un 92% de probabilidad que con mi proyecto yo pueda obtener 7.347.899. Hay una 86% probabilidad que mi proyecto me dé 7.652.464. Por ejemplo, yo puedo tomar un número X acá, ponerlo acá y me va a decir la probabilidad que yo tengo de obtener ese valor presente neto. Entonces me da varias opciones, ¿no? O sea, yo puedo ir jugando. Por ejemplo, voy a tomar 53.42 de probabilidad, ¿no? Entonces voy a volver y voy a ir al informe que me generó. Entonces es un informe bastante completo el que genera el programa. Por ejemplo, aquí me dice, ¿verdad? Las estadísticas de la simulación, me da los datos, me dice que hicieron 1000 iteraciones. Lo mínimo que yo puedo obtener por mi proyecto son 5.723.503. Escenario pesimista. En promedio yo voy a obtener 7.397.637. Pues considerando los riesgos de la inflación, las variables del mercado, etcétera, etcétera. También me da la kurtosis, que es interesante que lo ataque. Por ejemplo, aquí me dio menor que 3. Eso significa que los datos no están tan concentrados. Pero aquí, por ejemplo, pues en el histograma me dice que el que tengo mayor probabilidad es este, que es 7.347.829.89. Entonces acá abajo puedo bajar, ¿verdad? Y me va a decir, ok, yo voy a poner una cantidad, voy a agarrar una cantidad aquí al azar para que me diga qué probabilidad tengo yo de obtener esa cantidad. Pero aquí 7.121.316.27, tengo pues 27.50% de probabilidad. Vamos a tomar la probabilidad de aquí arriba, que es 7 millones. A ver, es 7.348. 347.899. 347.899. 45.40%, casi 50%, ¿no? Me faltan los decimales. Y aquí, lado izquierdo, no, lado derecho, me va a decir los datos de simulación. Aquí tendrían que contarme 1000. Ahí está, recuento 1000. Que son el número de iteraciones que realizó el programa, ¿no? Entonces ahora voy a probar con este número, a ver cuánta probabilidad tengo.
que me... Ahí está mejor, ¿no? 84.70% probabilidad de que me dé este valor presente neto. Entonces, ¿qué significa esto? Me voy a regresar a la hoja. Aquí. Bueno. Yo mi proyecto inicialmente lo tenía con un valor presente neto que me iba a dar 6.836.684. Después de hacer la simulación de Monte Carlo, considerando los riesgos y las condiciones de mercado, me dice, no, tú puedes obtener 7.796.660, pues es el dato con mayor probabilidad, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo que claramente yo estaba subestimando mi proyecto por 959.976 quetzales. En otros casos, puede darse que pues este sea un número negativo. Dice, por ejemplo, si aquí fuera negativo, me estaría diciendo que estoy sobrevalorando mi proyecto. Que sí se puede dar el caso. Pero aquí, pues me dio positivo y me dice que lo subestimé por 959.976 quetzales. Y pues el modelo Monte Carlo, aquí pues me dice a mí que mi toma de decisión va a ser, pues sí, tirarme a hacer el proyecto. Y tirarme a hacer el proyecto con un costo unitario de 24, que es lo que me va a costar según las condiciones de mercado, ¿no? Yo había puesto que mi costo unitario aproximadamente iba a ser de 21 quetzales. Entonces realmente me quitó competitividad el hecho de tener un mayor costo unitario, ¿no? Entonces, pero el proyecto sí me dice, sí, valor presente neto positivo, pues tiratas del proyecto, ¿no? Lo estaba subestimando. Pero en conclusión podemos decir que realmente logramos, uno, pues realmente entender los riesgos asociados que tiene las situaciones de negocio. Simulador negativo, lo estoy sobrevalorando, como medio positivo lo estaba subestimando. Entonces, en este caso fueron 1000 iteraciones y me da más rangos para tomar una decisión mucho más acertada, una decisión más informada. Y es bastante sencillo de hacer.